Ofrece las opciones de capas, ofrece filtros, ofrece efectos, ofrece pinceles, transparencias, canales alfa, bueno, una cantidad de cosas que implican edición digital. Entonces, en esta herramienta lo podemos hacer y 100% en línea. Las opciones que trae al iniciar el editor: crear una nueva imagen, abrir una imagen desde el ordenador, abrirla desde una dirección de internet. Si nosotros necesitamos traer una imagen desde Google Imágenes, no necesitamos descargarla primero y luego ábrela desde el disco duro, sino que directamente en línea tomamos la URL, la insertamos allí y la abrimos directamente en el editor de imágenes. Esto también nos ayuda a optimizar el manejo de archivos en nuestro computador. O también desde nuestra biblioteca pública o virtual, que también nos ofrece la opción, creando el usuario, obviamente, en esta herramienta. Y podemos almacenar en línea nuestras imágenes, nuestros modelos, nuestras cosas que vamos a necesitar en los cursos. Vamos a crear un banner muy sencillo de 750 por 150, damos los parámetros aquí de creación de la imagen nueva, utilizamos las herramientas que nos ofrece para crear nuestra composición. Entonces cada uno de estos elementos es una imagen independiente donde se trajeron previamente, se recortaron, se le quitó el fondo, se combinó con otro fondo interno, se aplicó un contenido de texto, se le dio un filtro especial, una sombra. Bueno, todas esas opciones son las que tenemos aquí a disposición, ¿okay? Luego de hacer esto, la herramienta me va a permitir exportar el archivo a los formatos comúnmente utilizados en la web, JPEG, PNG, ¿sí? O directamente en el formato propietario de la herramienta. Una vez exportada la imagen, la llevamos a nuestra carpeta del proyecto, donde estamos armando nuestro Excel Learning, nuestro objeto virtual. En esa carpeta ya utilizamos Excel Learning para incrustar esa imagen. Entonces, nuevamente, utilizamos la opción de texto libre, la opción de insertar imagen, que es la que aparece aquí al lado superior izquierdo. Al insertar imagen nos aparece la ventana donde debemos buscar la imagen en el disco duro, donde la tengamos, y finalmente tenemos allí ya nuestro objeto virtual con un banner identificado en la parte superior. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer dentro de nuestra construcción de objeto virtual? Bueno, vamos a utilizar otra herramienta denominada Kaku, ¿sí? Antes de eso, una definición muy rápida de lo que es un objeto virtual. No es un término nuevo, es un término que viene ya desde hace varios años atrás. En esta definición que aparece, desarrollada por el doctor Ángel Facundo, nos plantea un primer acercamiento sobre los objetos de aprendizaje en términos generales, ¿sí? Y tenemos también que identificar un poco la estructura de lo que es un objeto virtual de aprendizaje a lo que es un objeto de aprendizaje, ¿sí? Una imagen, un video, un audio pueden ser objetos de aprendizaje, ¿sí? Objetos concebidos como un archivo que yo pueda manipular de diferentes maneras, pero todos ellos integrados bajo un entorno virtual y dentro de un esquema de un curso. Ya tenemos que hablar ya de un objeto virtual de aprendizaje donde reúne muchos de estos componentes, muchos de estos elementos con un objetivo, con una presentación, con un desarrollo temático, con unas actividades inmersas de aprendizaje que debe tener un objeto virtual. La definición que trae el Ministerio de Educación Nacional es que un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales u objetos informativos, ¿sí? Que sea autocontenible, reutilizable, susceptible de, y ya en la versión de Moodle 2.0, la opción del repositorio, pues fabuloso, porque ya nos va a permitir no solamente que lo que yo haga lo pueda utilizar en mi curso, sino que esté abierto a todos los otros cursos y a todos los otros docentes. Debe tener contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización, los cuales son la presentación del curso, es un glosario de términos y otros elementos, un resumen al final de nuestro objeto virtual. Esos son los elementos de contextualización que debe tener un objeto virtual de aprendizaje. Entonces, bajo esa concepción, continuamos desarrollando nuestro material, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la herramienta Kaku. Kaku es una herramienta de editor de diagramas en línea, todo en línea. Demanda también crear su usuario. Esta es la página principal de Kaku. Aquí nos presenta un esbozo muy rápido de qué tipos de diagramas podemos construir nosotros en esta herramienta.
y arriba está la opción de registrarnos, de ingresar. Kaku es una de las herramientas, y muchas que se ofrecen en términos libres están bajo la concepción de que tú tienes ciertas características online libres, free, 100%, pero si te gusta la herramienta, ya tienes que comenzar a pagar. Kaku es una de ellas, te ofrece, si no estoy mal, hasta 25 hojas para diseñar diapositivas, diagramas, 25 hojas, ¿sí? Si ocupaste las 25 hojas, necesitas más, hay dos alternativas: o que invites a otros que la utilicen y eso te da más hojitas, similar a como hacer Dropbox también para mayor espacio, o hacer el registro oficial y pagar anualmente la herramienta y poder utilizar más hojas, de hecho. Sin embargo, con las 25 uno pues se da mañas para hacer bastantes cositas bien interesantes. Muy bien, dentro de la herramienta de Kaku ofrece una gran cantidad de librerías, de iconos, de figuras, de formas para construir nuestros diagramas. Aquí hay un ejemplo de un diagrama construido especialmente para el objeto virtual que estamos elaborando en el ejemplo. En la parte superior pues está todas las opciones de herramientas para editar, para insertar líneas, para colaborar. Es otra característica importante de esta herramienta. Entonces, si tú pretendes aplicar en tus cursos el desarrollo colaborativo de un mapa conceptual, de un mapa mental, de un mapa jerárquico, cualquier cosa de esas, crea la hoja inicial, compártela a todos tus estudiantes y todos van a llegar al mismo sitio a desarrollar el diagrama totalmente en línea. Entonces, es una herramienta que va más allá del simple hecho de podernos desarrollar diagramas de esta manera. Una vez desarrollado nuestro diagrama, lo exportamos a formato PNG, que es una de las opciones que ofrece la herramienta. Lo llevamos a nuestra carpeta del proyecto en Excel Learning, y en Excel Learning ya procedemos a incrustarlo, a insertarlo. ¿Cómo lo vamos a insertar? Creamos una página nueva, aquí en la parte superior, insertamos el contenido de texto correspondiente a nuestro objeto virtual y vamos a insertar un componente didáctico que nos ofrece Excel Learning que se llama magnificador de imagen, ¿sí? Entonces insertamos este elemento. La imagen que nos generó Kaku es una imagen de una resolución relativamente buena, ¿sí? Entonces insertamos la imagen a través de estas opciones que nos da Excel Learning, y finalmente la herramienta me va a permitir presentar mi diagrama con una lupa donde yo pueda ampliarlo y hacer un recorrido un poco más agradable, más interactivo, más chévere, y no simplemente presente el diagrama de plano, sino que utilizo una herramienta especial para hacerlo. Este tipo de cosas hacen que el estudiante se motive un poquito más y que lleve su trabajo un poco más profundamente. A que si no, perfectamente hubiera podido insertar la imagen directamente dentro de mi esquema, y es válido, funciona, pero este tipo de cosas hace un poco la diferencia a que si construimos el mismo material en la herramienta de Books, de libro, de Moodle. Moodle no me da estas opciones, ¿sí? Entonces, este tipo de estrategias me ayudan a mejorar más la calidad de ese material. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de nuestro desarrollo del objeto virtual? Vamos a buscar en YouTube un video que me ayude a complementar la información. Ustedes saben que YouTube es una de las herramientas por excelencia de manejo de información en video. Hay de todo, hay que buscar muy bien para lograr encontrar material que nos sirva para reutilizarlo en nuestros desarrollos. Entonces, buscando, indagando, presentando, después de unas 2 o 3 o 4 horas, qué sé yo, buscando, encontramos el video que era. Ahí está. Este video me explica a través de una animación lo que es un objeto de aprendizaje. El objeto que estamos construyendo, el tema es objeto de aprendizaje, el mismo tema. Entonces, perfectamente voy a utilizar este video. No necesito crear cuenta ni usuario, simplemente lo puedo incrustar, ¿sí? Pero los pasos para incrustar desde YouTube, de cualquiera que lo tenga publicado, me doy la opción de compartir en la parte inferior. Esta opción de compartir me va a habilitar la URL del video, pero no me sirve la URL en este momento porque yo quiero hacer algo un poco más personalizado, y es meter el recorrido de la ventana del video dentro de mi material, no un link para que se vaya a YouTube, que tampoco es conveniente hacer ese tipo de enlaces, ¿sí? Y por eso hoy en día todas estas herramientas ofrecen opciones de incrustación.
dentro del material, para tener todo el control directo en pantalla que nosotros necesitamos al construir un material. Entonces, aquí más abajo encontramos una opción de insertar, y esa opción de insertar igualmente nos va a botar un código en HTML, que es el que vamos a llevar finalmente a nuestro material en Excel Learning. Entonces en Excel Learning abrimos en otra página, en otro contexto, abrimos el material, nos vamos por el botón de insertar video, que es este que se encuentra acá en la parte superior derecha, luego habilitamos la opción HTML, nuevamente incrustamos el contenido y finalmente tenemos una actividad dentro de mi Excel Learning con una de las herramientas de actividad, que es la primera que aparece en los dispositivos instruccionales de Excel Learning, actividad de análisis de video. Aquí coloco ya todo lo que es el contexto de qué le voy a dar al estudiante para que él desarrolle, le coloco la ventana del video para que lo vea y ya posteriormente desde el aula virtual será el seguimiento correspondiente. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otras alternativas de trabajo en la web, en la parte de animación. Esta herramienta también es bien interesante para construir animaciones. La primera vez que la utilicé, en 5 minutos monté una animación completa, porque es supremamente fácil de hacer. El esquema que maneja Extra Normal son animaciones tridimensionales, ¿sí? Entonces podemos nosotros desarrollar todo un diálogo completo con la complejidad que ustedes quieran, con simplemente escribir, porque de esa manera se construyen animaciones con Extra Normal. Esta es la página oficial principal de Extra Normal. Igual nos pide una opción de registro donde ingresamos nuestro usuario y contraseña, y aquí es el proceso de construcción. Primero nos ofrece una colección del tema o el tipo de personajes que queremos utilizar, que nos da las alternativas. Aquí seleccionamos el tipo de personajes, luego en esta otra opción nos habilita bajo unas pestañas el entorno de trabajo. Entonces están los backgrounds que vamos a utilizar, los personajes que hemos seleccionado. Luego de seleccionar nuestro fondo, utilizamos o cambiamos los personajes, los personalizamos un poquitico más. Luego de personalizarlos, nos vamos, bueno, aquí la pestaña de sonidos la omití, pero ahí uno puede insertar sonidos de fondo, ¿sí? Ruidos de oficina, de parques, de cosas de esas. Y aquí en historia es donde en estas cajas de diálogo inserta uno las escenas, y las escenas se construyen a partir de texto, ¿sí? En esta herramienta, un poquitico aquí más atrás, aquí donde seleccionamos los personajes, en la parte inferior podemos personalizar el tipo de voz que le vamos a asignar a cada uno. No he encontrado opciones de voz en español interesantes. De todas maneras, pues la herramienta tiene 2 tipos de voz: español con acento español en la herramienta, y pues son las únicas 2 alternativas que hay. Pero bueno, de todas maneras sirve, aplica y funciona. Luego de escribir todo nuestro diálogo, que lo nutrimos con una serie de iconos que están al lado izquierdo. Estos iconos, en la medida en que se va desarrollando el diálogo, me permite hacer movimiento de los personajes, cambiar la mirada, mover el cuerpo, cambiar la escena, muchas cosas de estas que la misma herramienta también nos lo va dando, y vamos insertando en el mismo diálogo estos iconos. Y como les digo, esos iconos me dan la animación que quiera yo dentro de mi esquema. Finalizando esto, buscamos aquí en la parte inferior la opción de publicar nuestra animación, y ella nos va a botar nuevamente un código de incrustación. Si nosotros tenemos registrada la herramienta, podemos descargar la película, que en muchos casos de pronto podría ser mejor, ¿sí? Pero de todas maneras la herramienta como está me permite incrustar la secuencia generada, y luego ese código nuevamente lo voy a llevar a mi herramienta de Excel Learning, en donde voy a utilizar otra opción de actividad. Me voy a la opción HTML, inserto el código, y finalmente lo que voy a tener es mi actividad dentro de Excel Learning con la película insertada de la animación. Aquí ya el contexto lo daré dentro del objeto de aprendizaje, indicando cuál es el objetivo que persigo instruccional
con esa animación. ¿Qué objetivo persigo? Cada elemento multimedial, cada recurso que utilicemos debe tener un objetivo claro, ¿sí? Que esas se supone son las funciones de trabajo que tiene el docente en su diseño y desarrollo del material como tal. Entonces, allí colocamos esta información. Luego de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, vamos a insertar algo de audio, ¿sí? Somos multimediales y a los estudiantes les gusta la multimedia, a ellos les gusta escuchar, les gusta ver, les gusta interactuar. Y esto tampoco es invento nuevo. Un investigador norteamericano, Edgar Dale, seguramente ustedes lo habrán escuchado, él desarrolló una investigación bien interesante sobre la eficacia del uso de medios en la enseñanza, ¿sí? Entonces, nuestros estudiantes les gusta escuchar, les gusta ver, les gusta hacer todo este tipo de cosas. Esta es la página oficial del editor de audio. Aviary no solamente es un editor de audio, tiene editor de imágenes, editor de vectores, tiene editor de música. Todas las opciones que ustedes ven aquí, eso lo tiene Aviary. Perfectamente hubiera podido haber hecho mi edición del banner en el editor de fotos de Aviary. También es supremamente bueno, ¿sí? También tiene un editor de vectores bien interesante. Y bueno, otras alternativas. ¿Qué vamos a utilizar de estas herramientas? La opción de audio de Aviary. Y dentro de ella tenemos la interfaz de trabajo de Aviary, donde ofrece una serie de canales en los cuales insertamos las pistas. Me ofrece una librería de acceso libre de fondos musicales, intros, backgrounds, finales para nuestros diálogos. Nos permite grabar, ahí está la ventana de grabación, donde vamos a dar unas instrucciones con nuestra propia voz, grabamos la voz, la insertamos en una de las pistas, le colocamos algunos efectos y fondos, controlamos los niveles de volumen cuando entre la música, que se baje un poquitico el volumen para que entre la voz, luego una vez termine le vuelvo a subir el volumen de la música. Todo lo que se requiere mínimo en un editor de audio lo permite hacer esta herramienta, ¿sí? Luego de ello la publicamos. Esta es la ventana de publicación. Aquí yo puedo perfectamente copiar el código de incrustación e insertar ese código de incrustación dentro de XLR. O también puedo descargar o un MP3 o un .wav. Preferiblemente nos vamos por el MP3, que es un formato comprimido y un poco más liviano. Entonces descargamos la imagen, la llevamos a nuestra carpeta en XLearning y dentro de XLearning, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, nuevamente, vamos a irnos a la opción de insertar. Aquí ya no nos vamos por HTML ni incrustar, porque no vamos a embeber el contenido de audio, sino que lo vamos a insertar con las herramientas que tiene XLearning. Ella permite reproducir videos y audios también internamente. Entonces, a veces es mejor descargar los componentes que podamos para el objeto virtual, ¿sí? Una de las características del objeto virtual es autocontenible, que todos los elementos están allí y que no tenga una relación externa. Esa es una de las características. De pronto, aquí estamos violando un poquitico esas características con la insertación del walkie que hicimos al inicio, pero pues quería mostrarles también esa herramienta que es bien interesante. Entonces nos vamos por la opción de incrustar medios. Al incrustar medios, ubicamos el archivo MP3 correspondiente, nos da algunas alternativas o parámetros de configuración del reproductor y finalmente en XLearning me va a mostrar una barrita de estas donde me permite reproducir el audio correspondiente. Esta herramienta, esta opción, pues obviamente la puedo insertar dentro de mi página HTML donde lo considere pertinente, ¿sí? Luego de insertar el componente de audio, vamos a la última que les quería mostrar, que es para capturas de secuencia en pantalla. Si de pronto mi tema de trabajo está orientado a enseñar herramientas, pues qué mejor hacer videotutoriales donde le muestre el paso a paso al estudiante de qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, esta herramienta es una alternativa interesante para capturar pantalla. Seguramente ustedes conozcan un Captivate, un Wink, que son herramientas descargables, obviamente mucho más potentes, mucho más editables, pero si no tengo en este momento ninguna disposición, ¿qué hago? Utilicemos herramientas libres, vámonos en línea, a internet y utilicemos una de ellas. Esta es una de ellas, ¿sí? ScreenArt me permite
generar. Esta es la pantalla inicial, también permite un registro. Yo puedo almacenar todas mis películas directamente en línea. Seguramente tiene un límite también, y si yo ocupo ese límite y quiero más, pues ya nos toca comenzar a pagar. Dentro de ella, la herramienta, en el momento de decirle quiero comenzar a grabar, él me habilita en pantalla un recuadro similar a como lo hace un Captivate o un Wink, donde lo ubico en la herramienta que quiero comenzar a capturar, presiono en la parte inferior el record, verifico las opciones de conexión con el micrófono y comienzo a hacer mi secuencia y a capturar la secuencia de lo que corresponde. Aquí ya está la película construida. El ejemplo que se armó fue sobre la misma herramienta de Excel Learning y cómo funciona. Capturada la herramienta me permite la opción de incrustarlo, ¿sí?, o descargarlo, cualquiera de las dos opciones, y finalmente con esa alternativa lo llevo con el mismo procedimiento que ya les había mostrado, HTML, incrustar el contenido, lo llevo dentro de otro contexto en mi objeto virtual, le agrego el texto que corresponda a la actividad, etcétera, etcétera, y finalmente me va a dar la opción de agregar otro componente más. Como les digo, esta es una opción, este es un camino, es una alternativa, con algunas herramientas, ¿sí?, que me van a permitir hacer eso. Finalmente, tenemos ya nuestro objeto virtual construido. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a llevarlo a Moodle, ¿sí? Vamos a ubicarlo dentro de nuestro curso. Entonces, ese procedimiento, ¿cómo lo hacemos? Desde Excel Learning nos vamos por la opción de generar un paquete de contenidos IMS. Es una opción. O lo genero como SCORM, que también me da la opción aquí, versión 1.2. ¿Cuál es la diferencia entre SCORM y IMS o IMS? ¿Sí? Básicamente, en el aula virtual, la visualización del material es igual, es la misma, pero de fondo tiene una gran diferencia entre ellas dos, y es que SCORM me permite registrar todos los movimientos que desarrolla el objeto virtual. Si el estudiante pasó por la página 1, cuánto tiempo duró en la página 1, si pasó por la 2, qué le hace falta terminar de revisar. Eso hace SCORM. IMS simplemente despliega el contenido, no más. Esa es la gran diferencia entre estas dos opciones. Vamos a hacer con el ejemplo de IMS, ¿sí?, porque realmente el material lo construí para que los estudiantes lo consultaran. No le pienso hacer seguimiento al material en el aula virtual. Si el estudiante lo quiere consultar bien, si no le parece interesante, pues es problema de él, ¿sí? Entonces es la alternativa que vamos a seguir en este momento. Luego de exportarlo a un paquete de contenidos IMS, me genera un archivo .zip. Ese archivo .zip ya directamente en nuestra plataforma de Moodle activamos edición, ustedes ya conocen cómo se hace, y dentro del contexto del curso abrimos recurso, ¿sí?, y la última opción es desplegar paquete de contenidos IMS. Simplemente buscamos allí el archivo, lo seleccionamos, lo subimos a nuestra aula virtual y luego elegimos el archivo que hemos acabado de subir, que es el .zip. No le vayan a dar la opción de descomprimir, porque eso le despliega una cantidad de cosas y no les va a funcionar. Tiene que estar empaquetado el .zip. Muy bien. Finalmente, al empaquetarlo y al activarlo, esta ya es la presentación de mi objeto virtual con sus opciones de navegación y con el contenido que le he desarrollado, la tabla de contenido de mi objeto virtual, ¿sí? Este es el ejercicio que les quería mostrar de una de tantas posibles alternativas para desarrollar objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud. Creo que tenemos alrededor de unos 10 minutos, más o menos, 15 minutos. Entonces, recibo sus inquietudes. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, quiero felicitarlo por su presentación, me parece muy buena. Muchas gracias. Estoy aquí atrás. Sí, hola. Mi nombre es Jaime Moreno, de la Universidad de la Gran Colombia. También soy animador y trabajo con dibujos animados en mi tiempo libre. Creo que encontré muchas cosas que me hubieran ayudado bastante a no llegar hasta las 5 de la mañana. Pero ya en la parte de educación es importante, me parecen geniales las herramientas, todas son muy buenas. Pero hay que tener un objetivo claro en la construcción, o sea, reafirmando lo que usted dice, hay que tener un objetivo claro en la construcción de ese objeto virtual de aprendizaje. Y esa
y es la utilización pedagógica lo importante de él. Porque yo lo que quiero es que no generemos objetos virtuales de aprendizaje como cuando Homero Simpson construyó una página web, que la dejó totalmente recargada y no se entendía. Entonces yo creo que una correcta utilización, una muy buena utilización de ese material es lo que logra o nos lleva a un éxito del objeto virtual de aprendizaje. Son muy buenas herramientas, pero yo creo que debemos, esta conferencia con la conferencia anterior de la doctora Michelle Moore, van perfectamente de la mano, porque ella nos decía, ustedes deben presentar sus contenidos de una forma agradable, no los sature de textos, de colores, de imágenes, sea muy, hacer objetos virtuales de una forma amigable, creo que son los que van a llamar muchísimo más la atención. No es más, y muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Jorge, tengo una pregunta. ¿Estás por acá? Okay. Retomando unas palabras que usted nos había comentado al principio, los profesores utilizan mucho Moodle para el tema de simplemente publicar contenidos. ¿Sí? Desde su perspectiva y experiencia, ¿qué recomendaciones nos puede dar para motivarlos a ellos a que precisamente utilicen estas herramientas? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, precisamente la respuesta te la doy con la misma charla que acabo de preparar, ¿sí? Si tú le muestras a un docente las alternativas, la cantidad de alternativas que tiene en la web, libres, sin que le cueste un solo peso, y lo que puede hacer con ellas, pienso que es un primer elemento motivador esencial para que ese docente se anime a utilizarlos. ¿Cuál es la principal restricción que han tenido los docentes? Y lo he vivido por muchos años porque he tenido que dictar muchos cursos de capacitación con ellos. El miedo. El miedo es el principal elemento, ¿sí? De inventarse herramientas. Cuando uno les habla de herramientas multimedia y de video y de audio y toda esta cantidad de cosas, ¿a qué horas voy a hacer todo eso? ¿Cómo hago para preparar una información de esas? Entonces, la recomendación que te doy es mostrémosle lo fácil que es hacer un podcast. Puede sonar muy técnico, ¿sí? Pero es tan fácil de construirlo que es simplemente activar un botón de grabar, publicar y ya tiene la opción allí a disposición. Entonces, considero que una alternativa importante es mostrarle cosas hechas. Mire lo que se puede hacer, mostrarle el camino de cómo se puede hacer, y seguramente ese docente va a querer utilizar. En una charla que di en la universidad de inducción a los docentes, les hablaba un poquitico de Caput, y curiosamente uno de los docentes que me preguntó por la herramienta, un poco más allá de él, era uno de los más viejitos. Oiga, ¿yo puedo utilizar esa herramienta para que mis estudiantes hagan esto y esto? Pues claro que sí, lo puedo hacer de esta manera, 1, 2 y 3. Fácil. No le he hecho seguimiento al docente, pero estoy seguro que ya lo está utilizando. Entonces, la mejor manera, creo yo, es motivarlos y mostrándoles las cosas lo fácil que es. Y pues esa es una de las grandes ventajas que tenemos hoy con esta cantidad con el abanico de opciones que tenemos en la web. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, Jorge. Acá. Bueno. Gracias. De verdad, muy interesante la conferencia que acabas de dar. Pues porque se ve sencillo y es aplicable, es viable y es open source, la mayoría de herramientas. Pero ahí está la pregunta. Tengo dos. Cuando son herramientas web 2.0, aplicaciones web 2.0, open source, obviamente que las mejores herramientas para web 2.0 son pagando. El potencial es mejor, mucho más amplio. Si se van a utilizar herramientas web 2.0, ¿qué piensas de la ley que pretende restringir el acceso a Internet? ¿Tú crees que esas herramientas open source se van a limitar? ¿El gobierno colombiano las va a limitar? ¿Y qué debemos hacer para que el gobierno colombiano tenga en cuenta que nos dé el acceso a esas herramientas open source? Esa es una pregunta que de pronto no sé qué piensa el resto de personas. Y la otra pregunta que tengo, me surge la duda a raíz de las dos excelentes preguntas que hicieron antes que la mía. Claro que para hacer un curso y utilizar estas herramientas, tú mencionas lo que es lo técnico, lo tecnológico, ¿cierto? Pero es evidente que debe haber una estrategia metodológica, un protocolo para diseñar los contenidos, una metodología, ¿cierto? Hay una secuencia, hay que planificar, hay que crear, buscar contenidos. Bueno, eso demanda mucho tiempo. ¿Tú qué piensas?
¿Solo debemos enseñarle a los tutores como multiplicadores que somos? ¿O es necesario contar con un departamento de gente encargada exclusivamente para eso en una empresa, como una empresa de educación? Son solamente esas dos preguntas.